Describa una función, g de x, en términos de f de x y la gráfica de g de x se obtiene reflejando la gráfica de f de x sobre el eje x, y si es estirada horizontalmente por un factor de 2 cuando se compara con la gráfica de f de x porque g de x es una transformación de f de x, podemos expresar g de x en esta forma aquí donde los valores de a, b, c y d transforme la gráfica de f de x pero para este ejemplo, como tenemos una reflexión a través del eje x y un estiramiento horizontal, solo estamos preocupados por el valor de a que afecta la reflexión a través del eje x, y el valor de b que afecta el estiramiento horizontal que significa nuestra función g de x estará en la forma of g of x es igual a por f of x. Así que revisemos algunas notas sobre reflexiones y estiramientos horizontales y compresiones, y luego también verificaremos nuestro trabajo mirando una animación. La gráfica de g de x igual f de x es la gráfica de f de x reflejado a través del eje x. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro caso? Mirando esta ecuación, aviso como si cambiamos el signo de f de x, estamos cambiando el signo de las coordenadas y de la función, y por tanto el gráfico se refleja a través del x-axis. Entonces, para nuestro problema, a igual menos 1. La gráfica de g de x igual f of x es la gráfica de f of x reflejado a través del eje y aviso aquí, estamos cambiando el signo de las coordenadas x o las entradas que reflejan el gráfico a través del eje y. Y ahora para los estiramientos horizontales y las compresiones, asumiendo que d es mayor que 1. La gráfica de g de x igual f de 1 de x es la gráfica de f de x estirado horizontalmente por un factor de d. Así que en nuestro caso, nuestro gráfico es estirado horizontalmente por un factor de 2. El reciprocal de 2 hexasiemens 1 2, so medio hexasiemens nuestro coeficiente aquí o el valor de b. La gráfica de g de x igual f de 510 es la gráfica de f de x comprimida horizontalmente por un factor de 1 de entonces, por ejemplo, si agregamos f de 2x aquí, el gráfico sería comprimido horizontalmente por un factor de 1 2. Pero en nuestro caso, ya sabemos que tenemos un estiramiento horizontal por un factor de 2, so b igual 1 2. Así que el valor de a igual menos 1 por la reflexión a través del eje x, y el valor de b igual 1 2, porque tenemos un estiramiento horizontal por un factor de 2. Así que nuestra función g de x igual f de 1 2x. Ahora para verificar esto, creo que es útil echar un vistazo a una función básica y ver si, cuando a igual menos 1 y b igual 1 2, el gráfico se refleja a través del eje x, y se estira horizontalmente por un factor de 2. Vamos a cambiar el primer a menos 1, para tener f de x igual a x cuadrado. Aquí está. Aviso como esto es una reflexión a través del x-axis. Ahora, cambiaremos el valor de b a 1 2 para ver si este estilo horizontalmente estima. Aviso tan pronto como b es menos de 1, comienza a estirarse horizontalmente. Y aquí es b igual 1 2 o 0.5, ya estirado el gráfico horizontalmente por un factor de 2. Así que esto verifica que nuestra respuesta es correcta. Espero que esto fue útil.